Mi propósito durante esta clase virtual es presentarles a ustedes algunas de las ideas principales, las cuales les permitirán asimilar y comprender algunos de los argumentos propuestos en el texto en la memoria viva de las muertes. Por otro lado, les expondré y explicaré mis conclusiones respecto a la lectura y al mismo tiempo las reflexiones y deducciones de Pilar Riaño, la cual es la autora intelectual del texto, como ya se mencionó anteriormente. En el contenido del texto La memoria viva de las muertes de Pilar Riaño Alcalá, nos argumentan las relaciones entre los jóvenes que viven en los sectores populares y periféricos de la ciudad de Medellín, realizando una reflexión orientada a la descripción de las distintas vivencias y de los procesos encaminados a la invención de su propia identidad. A su vez, se manifiesta la preocupación por la exclusión de las dimensiones humanas de esta población, esto debido a la influencia de su territorio, exceptuándolos de la posibilidad de un cambio. Durante este texto se exploró las relaciones entre los jóvenes y los lugares, y cómo dentro de estos contextos se han creado toda una serie de experiencias y de memorias, algunas relacionadas con la muerte. A continuación les mencionaré algunas de las ideas principales eh, conceptualizadas del texto. Pilar Riaño Alcalá realizó un análisis investigativo, esto por medio de la descripción de las diversas experiencias cotidianas de testigos directos e indirectos de las diferentes situaciones que se presentaron o se presentan en el lugar. Esto quiere decir que se realiza una descripción de la experiencia cotidiana de estos jóvenes y cómo esta experiencia influye en el proceso de identidad de los mismos. La segunda idea principal nos expone la clasificación de los espacios, los cuales indican la relación con las diferentes conflagraciones. Esto quiere decir que los jóvenes, por medio de memorias e interacciones diarias, realizaron una clasificación de los espacios, los cuales denotan o se relacionan con algún tipo de conflicto que se esté viviendo o que se haya vivido. Esto permite generar el concepto de territorialidad, el cual restringe la forma en la que se puede o no hablar, lo que se puede o no decir, y por las áreas por las que se puede circular y por las áreas por las que no se puede circular. La tercera idea principal es la conexión de los individuos con los lugares. Para ello se debe tener en cuenta que hay una diferencia entre territorio y lugar, puesto que territorio es el dominio que se tiene frente a un espacio geográfico y el lugar es el significado que adquieren estos bajo la experiencia directa de los jóvenes con los mismos. Los lugares constituyen unos referentes de pertenencia y por ello se creó dentro de las comunas de Medellín el sentido del lugar, que tiene que ver algo más relacionado con el contacto y con el sentimiento que el ser humano adquirió hacia alguna experiencia vivida en ese lugar en específico. La cuarta idea es el estudio geográfico de los lugares azotados por la muerte, donde interviene la cartografía, la cual es el concepto que estudia y analiza determinado espacio geográfico y a su vez se encarga de la elaboración de mapas, lo cual permite un modo de contextualizar y priorizar las historias compartidas, lo que generó metáforas, imágenes, palabras que nombran o verbalizan acciones relacionadas con la muerte. Por otro lado, los lugares adquieren un significado y singularidad debido a estas vivencias. La quinta idea es la existencia de un contexto de la exclusión social y por otro lado la exclusión de las dimensiones humanas de los jóvenes de las comunas de Medellín, lo que los exceptúa de la posibilidad de un cambio. Esto puesto a sus experiencias y al concepto que se tiene frente a su territorio. La sexta idea nos conceptualiza a la asociación de los medios obteniendo un significado único y exclusivo, originando un concepto de sentido del lugar. Las memorias juegan un papel importante y fundamental, puesto que conectan a los individuos con el medio
urbano. Se crea un sentido del lugar, el cual es una expresión metafórica para pensar las identidades y pertenencias, permitiendo que se establezca continuidad y coherencia a sus vidas. Conclusiones finales de Pilar Riaño Alcalá. La primera, la muerte y los muertos como una historia narrativa oral. Esto quiere decir que las cronologías narrativas de cómo alguien murió y el mapeo espacial de sus secuencias hacen parte de un género relativo de la historia oral de muerte y los muertos. Por medio de estos hechos, la comunidad se marca a sí misma a través de su cartografía y las memorias construidas evocan tensión y alteración de los paisajes. Segundo, preservan la memoria de los muertos y resaltan sus acciones en vida. Esto es conocido como memoria social, en la cual la descripción etnográfica ilustra el dolor que rodea la pérdida y los intentos por establecer continuidad a través de canciones y recordatorios y como se mencionó anteriormente a través de la historia oral. Por otro lado, los grafitis en las paredes plasman y mantienen vivo el recuerdo del amigo muerto. Y también las placas constituyen un medio para conmemorar y recordar las muertes, conmemorando un aspecto de su vida en particular, como lo puede ser la participación comunitaria o la defensa de los derechos de los jóvenes de los diferentes barrios de la comuna de Medellín. Tercero, el impacto de la muerte y la violencia en la vida diaria de los pobladores en las comunas de Medellín. Estos crean una memoria que ilustra la relación dialéctica entre las imágenes y el recuerdo. Por otro lado, se articulan discursos políticos que registran los modos en que la vida cotidiana se ve alterada y cómo los hechos violentos influyen en la misma. Cuarto, los jóvenes intentan darle dignidad y control a sus vidas, esto por medio de una resignificación, lo cual es una conexión entre dos cosas para darle un significado distinto a otra. Quinto, identidad cultural. Los jóvenes de la Comuna de Medellín encontraron una forma de autoidentificación, esto por medio de la casa cultural. Entendemos como procesos de identificación a una forma de transformación cultural que opera en múltiples planos y dimensiones. Dentro de esta caben procesos de cambio y transformación continua. La importancia para estos jóvenes de la casa cultural era fundamental y crucial, ya que era una forma de cambio donde significaba hogar, casa y donde los mismos integrantes de la misma se convertían en su familia. Sexto, el significado que los jóvenes le han dado a los diferentes lugares. Para los jóvenes, ciertos lugares específicos pueden tener ciertas singularidades o particularidades que los hacen únicos y excepcionales, ya sean por vivencias buenas o por vivencias malas. Por último, les presentaré mi opinión personal frente al texto. Este es un texto bastante sugestivo y atractivo al lector, esto debido al contexto investigativo del mismo. Hay que mencionar además que en él encontramos elementos importantes con los cuales podemos hacer una relación con el texto de Topofilia de Jifu Tuan, puesto que en este texto él nos presenta el concepto de topofilia con un significado que tiene que ver con el vínculo que puede tener un ser humano con un lugar en específico, aspecto que encontramos en el sentido del lugar en el texto de Pilar Riaño, puesto que como se mencionó anteriormente, los jóvenes eh, le tienen un significado especial y único a cierto espacio geográfico por diferentes vivencias. Por otro lado, los jóvenes integraron una diferencia entre territorio y lugar, los cuales han adquirido nociones y significados totalmente distintos. Este texto es muy atractivo, ya que, como lo mencioné anteriormente, el contexto investigativo en el cual se realizó el estudio
Es muy interesante el cómo los jóvenes crearon diferentes conceptos y metáforas para referirse a diferentes experiencias de la vida. Algunos, la muerte, que no utilizaban el término de muerte, sino desaparecido, y más allá de decir, no era, era más allá del decir que una persona fue desaparecida por otra, era el decir que una persona ya no estaba en el mundo de los vivos y se encontraba en otro. La forma o las estrategias que ellos implementaron para conmemorar a un ser cercano, a un conocido, a un amigo, por medio de placas o grafitis o canciones que conmemoraban y conmemoraban sus acciones en vida.